Bueno, buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes al estudio bíblico de esta noche. Hoy tenemos una palabra muy especial que nos traen los pastores Contreras, que es sobre consolación. Así que es una bendición verlos a todos aquí, también a todos aquellos que nos miran a través del YouTube y las otras redes sociales. Bienvenidos todos. Esperamos que este estudio bíblico sea de bendición para todos. El propósito de esto es edificarnos en la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios y que esta palabra sea para que podamos ser transformados, impactados positivamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro futuro. Así que yo voy a hacer una breve oración para poner este estudio en manos de Dios. Amado Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y que nos permites una vez más reunirnos, Señor, a través del Internet, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, escudriñar en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Señor, y que tú nos llenes de mucha sabiduría, Padre. Yo te pido una unción fresca y poderosa para mis hermanos que traen la meditación esta noche, Señor, y que esta palabra quede anclada, guardada en nuestros corazones para edificación, para bendición, Señor, y que sea para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Bueno, le damos la palabra a los pastores Contreras. Qué bendición que van a compartirnos hoy la palabra del Señor. Miguel Ángel y Carolina, bienvenidos. Bueno, aquí estamos confiando en que Dios sea nuestra boca y nuestra cabecita para poder hablar, que es lo más importante, que Él sea que se encargue de todo. Sí, en este tiempo el Señor a mí me ha estado hablando de lo que es tener compasión, de lo que es entender, consolar primeramente a nuestros hermanos y entender que para los que creemos en el Señor, todo, aunque muchas veces no entendamos, nos ayuda bien. Esta experiencia que estamos viviendo nos debe enseñar a valorar lo que tenemos y tenemos que mirarnos como esos portadores de Cristo donde quiera que vayamos. Hay mucha angustia, hay mucha necesidad. Primero los medios de comunicación, las redes, nos están dominándonos de tal manera que en el día tenemos que vernos en la obligación porque no logramos como seres humanos marcar esa diferencia, y es que desde que nos levantamos ya tenemos el celular en la mano y estamos llenándonos día a día de lo que está sucediendo en el entorno y no entendiendo que estos procesos que estamos viviendo no es nada nuevo. La humanidad ha vivido estas experiencias durante todo su trayecto por desobediencia, y el Señor aún lo ha permitido pues para que podamos crecer más en Él. Y en este tiempo pues el Señor me hablaba de la importancia de aprender a consolar, que nosotros podamos utilizar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está en nuestras manos para poder escucharnos sin emitir juicios, sin criticar. Y la palabra que el Señor me ha dado es en segunda de Corintios 1:3, y dice, este es en lenguaje actual, y dice, demos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Tenemos que mirarnos como esa bendición, como ese privilegio que tenemos de que el Señor haya puesto su mirada en cada uno de nosotros y que podamos ser instrumentos en sus manos para poder llevar consuelo a cada una de las personas que están a nuestro alrededor, primeramente nuestra casa, porque cada quien tiene su manera de tener una visión de la circunstancia, aunque estemos juntos, aunque podamos vivir juntos lo mismo, cada uno va a tener una visión. Y eso tenemos que aprender cuando el Señor nos empieza a guiar. Tenemos que entender que estamos para ayudarnos, para consolarnos, para tender la mano uno al otro. El pasaje, Karina, es 2 Corintios capítulo 1, los versículos 3 al 7.
una de las cosas que en este tiempo, no solamente lo que Carolina comenta, porque cuando hablamos del pasaje, y a mí me llamó la atención, y yo hice el trabajo de poner dos versiones bíblicas para trabajar el concepto, porque me pareció bastante enriquecedor. La riqueza de la palabra no solamente está en lo que recibimos de ella, sino que también lo que podemos recibir de todas las fuentes que hay. Y yo estuve trabajando con dos Biblias, la Biblia del Rey, que es la Reina Valera, y la Biblia textual, que es una Biblia de las primeras que se hicieron, que se transcribieron. Ok, perfecto. Entonces me llamó mucho la atención porque cuando hablamos del término de lo que hablamos de la consolación, la persona que escucha esta palabra siempre está acostumbrada a hablar de que alguien está consolando porque alguien está afligido. Quiere decir que la consolación es producto del problema, la consolación es producto de un padecimiento, la consolación siempre va a ser producto de una aflicción, porque nadie es consolado si no necesita ser consolado, ¿sí? Y es importante atender a esta imagen, porque en esta imagen podemos ver qué importante es saber de que en toda consolación siempre podemos ser consolados, pero no es lo mismo ser consolados por alguien en particular que ser consolados por Cristo. Por eso es que en este pasaje nos llama mucho la atención que dice que lo primero que habla el apóstol Pablo, cuando veremos a la versión Reina Valera y a la textual, dice: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es Padre de las misericordias, que es la manifestación del amor, y el Dios en toda consolación. Entonces, en medio de todo esto, no es lo mismo ser consolado, y con todo el respeto de lo que pueden ser ayudadores de otra persona, consolar a una persona con nuestro pensamiento, con nuestra mente, a que seamos consolados por lo que Dios nos da, que es completamente diferente. Por eso cuando vemos esta palabra en este tiempo, ver a la persona en medio de la aflicción, ver a la persona en medio del padecimiento, no solamente puede ser comparado con lo que tú le puedes decir, sino con lo que Dios va a poder hacer a través de la palabra que tú le puedes dar. Y esto es bien importante en este tiempo. Por eso es que en esta lectura dice claramente en el versículo 4 que Él nos consuela en toda tribulación para que nosotros consolamos a los que están en problemas, para que nosotros por medio de esa consolación con que nosotros mismos fuimos consolados por Dios. Entonces partimos de un principio. Los que aprendimos a ser consolados por Dios, los que recibimos la palabra de Dios, supimos que el verdadero consuelo de nuestra paz es Cristo. El verdadero consuelo de nuestra paz fue lo que Él dio a nuestra vida. Por eso es que es tan importante entender que esta consolación es completamente diferente y única a cualquier otra consolación que pueda haber. Sí. Y tenemos que empezar a trabajar cada uno de nosotros para tender la mano y mostrar a Cristo a través de nuestras acciones. Algo que el Señor me mostraba en oración es la necesidad de abrazar, de consolar a las personas que están viviendo tantas circunstancias y aún mismo dentro de nuestras familias. Y eso era lo que el Señor me mostraba, el abrazar, el escuchar, el apoyar, el ser más sensibles. Hay personas que aunque están cerca de nosotros, no tienen esa visión de Cristo. Mira, esta semana pasada estuve escuchando una prédica y muchas personas hemos estado viviendo y hemos escuchado de lo que es servirle al Señor y lo que implica el cambio en nuestras vidas para vivir esa eternidad. Y la persona que estaba haciendo esa exposición hacía algo y hizo una pregunta: ¿dónde visualizas tú esa eternidad? Y las personas le contestaban: bueno, cuando me muera yo voy a ir a esa eternidad. Y lo tremendo y la reflexión que hacía este pastor es: la eternidad no es para que la vivas cuando mueras, sino tenemos que mirarlo como el privilegio de empezar a vivir en la eternidad desde este momento. Entonces tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas y entender lo que Cristo hizo para que nosotros podamos estar donde estamos hoy. Y que aunque tengamos aflicciones, Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros y con amor tenemos que enseñar a cada una de las personas que el Señor pone a nuestro alrededor y mostrarles
que también ellos pueden ser copartícipes del reino de los cielos. Pero aquí en la tierra empezar a vivirlo, experimentarlo, desde el mismo momento en el que te preguntes cómo visualizas esa morada. Y bueno, yo era una que visualizaba, era cuando yo estuviera en el cielo. Y evidentemente ya con el tiempo pues entendí que no, es aquí. Esa morada es tu casa. ¿Cómo visualizas tú tu casa? Si el diseño original del Señor es la familia, es el hogar, ¿cómo es tu casa? Puede estar pintada, puede estar llena de muebles muy lindos, de cosas muy lindas, pero va mucho más allá de eso. Va a la vida de cada uno de nosotros, cómo es verdaderamente tu vida y cómo es el entorno, lo que se mueve dentro de tu casa. Y es allí donde tenemos que entender que es el lugar donde tenemos para prepararnos, para poder llevar esa palabra y ese consuelo a los que están afuera. Y tenemos que empezar por dentro, por nuestra casa, que podamos hablar y ser genuinos. Y entender, los que tienen niños pequeños, entender que nuestros hijos no aprenden con lo que hablamos, sino aprenden con el ejemplo que le damos. Ustedes que son la mayoría parejas jóvenes y que tienen niños, me imagino, pequeños o adolescentes, nuestros hijos aprenden con el ejemplo. Y cosas como te tocan el timbre, dile que no estoy. Epa. Entonces, ¿cómo podemos mostrarles a nuestra casa que estamos preparándonos para empezar también a escucharnos, para empezar a ayudarnos? Tenemos que empezar a hacer ese trabajo fuerte y que sea genuino para que podamos llevarlo afuera y empecemos también a escuchar la necesidad de los que están afuera, que no han tenido la oportunidad de conocer del Cristo que nosotros conocemos. ¿Y cómo podemos consolar? La palabra consolación viene del griego parácletos. Y les quiero comentar que la palabra fue mencionada por nuestro Señor Jesús, justamente cuando les decía a sus discípulos, a sus apóstoles, no los voy a dejar solos, voy a dejar con ustedes ¿a quién? Al Consolador. La misma manifestación de la palabra, de ese paracleto. Después nosotros atendimos a nuestra enseñanza en la vida y en la fe, que ese Consolador se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Karina mencionaba en estos días, en algunas de las otras sesiones y estudios anteriores con respecto a la situación, con respecto al Espíritu Santo y todo esto, es que el Espíritu Santo es la presencia de Dios vivo en nosotros. Por eso esa es la verdadera fuente de consuelo. Y cuando nosotros atendemos a esa fuente de consuelo, entonces verdaderamente recibimos el consuelo de Dios. Por eso es que cuando nosotros vamos a consolar a una persona, no somos nosotros los que estamos hablando, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros. Es la presencia misma de Dios. Por eso es que ese espíritu, esa vida, ese verdadero ánimo, a mí me llama la atención mucho porque cuando vemos el pasaje que estábamos hablando, en el versículo 6, dice en la Reina Valera, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el padecer. Pero cuando vemos la versión de lenguaje textual, la más antigua, dice, pero si somos atribulados es para consolación y salvación, y si somos consolados es para consolación que se energiza, que se anima por la paciencia del padecimiento. Y yo quiero comentar esto que es interesante porque cambia la palabra a lo que es la palabra original. No está hablando de operar, sino está hablando de energizar. Y energía es sinónimo de ánimo, es sinónimo de vida. O sea que lo que está haciendo Dios con nosotros a través de la consolación no es solamente calmando nuestro sufrimiento, sino que nos está otorgando vida a través del Espíritu Santo. Nos está otorgando vida a través de la palabra de vida. Lo que nosotros estamos obteniendo en ese momento, ese operar, no es solamente que va a hacer algo, sino que va a entregar vida, va a dar ánimo, va a energizar, porque lo que estamos entregando es palabra de vida. Y recuerden que el Espíritu Santo es vida, es la vida de Cristo en nosotros. Por eso cuando nosotros manifestamos una palabra de consolación, no solamente estamos dándole una palmada, un abrazo virtual a alguien por la situación que está viviendo, sino que es Dios mismo a través de nosotros hablando y entregando vida.
Entonces, qué importante es poder atender a esta forma en la que Dios nos está hablando en este tiempo. Y es poderoso poder aprender de esto, porque definitivamente cuando nosotros entendemos lo que hizo Dios con nosotros, lo primero que nos dio Dios fue paz. Y esa paz vino a través de calmar un sufrimiento, de calmar un dolor, de hacerte reconocer que tenías un problema y hacerte reconocer que tenías que cambiar. Y eso te entregó paz. Pero ¿cómo tuviste paz si no pasaste por el padecimiento? ¿Cómo tuviste paz si no tuviste una circunstancia que te llevó a ser consolado directamente por Dios? Por eso es que es tan importante que lo que Dios te dio, como dice el Evangelio de Juan, lo que de gracia recibimos tenemos que entregar de gracia. Si Dios nos dio paz y nos enseñó a trabajar en esto, es porque tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito de eternidad está en que en lo que en algún momento tú fuiste débil y consolado por Dios, ahora Dios te va a tener como instrumento de vida para poder consolar a otros. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos del tema de lo que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 11 del yugo? ¿Se recuerdan? Que dice que el Señor dice, porque mi yugo es ligero, porque yo soy manso y humilde de mi corazón y ligera es mi carga. O sea, y el yugo es de dos. ¿Qué ocurre con el yugo? Que el primero que te está invitando a llevar el yugo contigo es el propio Jesucristo. Él te está ayudando. Él te está colocando en el yugo para que tú aprendas a llevarlo. Porque lo importante es que en medio de esa carga que tú estás siendo consolado, cuando aprendes a llevarla, Él la suelta y te deja el espacio libre para que tú ahora puedas ayudar a otro. El tiempo de consolación es una permanente práctica de la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo? Consolando al que necesita ser consolado, porque alguna vez tú fuiste consolado por lo mismo. Entonces nuestra vida ahora se convierte en una manifestación de la consolación de la plenitud de Cristo. No es simplemente darle una palmadita en el hombro y decirle, no, hermano, las cosas se van a resolver. No, hermano, yo vine aquí a darte una palabra de vida, porque como a mí Cristo me salvó, yo ahora vengo a entregarte la porción de la salvación que Él me dio a mí. Entonces mira qué importante cómo ahora nosotros en este momento, en este tiempo de pandemia, somos, bueno, parte importante, herramienta importante en las manos de Dios. Acuérdense que en alguna oportunidad, no sé si lo dije acá en alguno de los estudios, pero yo siempre le hago la acotación a la gente. Dios es absolutamente todopoderoso en un 99.99999999%. ¿Saben cuál es el 0.00001%? Nosotros, el instrumento de Dios para dar consolación, para levantar vida, para levantar esperanza. Entonces nosotros fuimos afligidos en algún momento, nosotros en otro estudio, el pastor Carlos invitó a que reconociéramos, a que soltáramos un poco las cargas, las vulnerabilidades, alguno tuvo su quebrantamiento, alguno tuvo su situación allí, pero ¿qué pasó con eso? Que en medio del quebrantamiento Dios obró en paz para la vida de la persona que fue quebrantada, y estoy seguro, no lo voy a decir ahora, pero estoy seguro que ese quebrantamiento resultó en bendición para incluso estar preparado o preparada para consolar a otro, porque eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hace Dios con todos nosotros, hermanos y hermanas. De verdad que es algo muy importante, es algo muy poderoso. Pastor, no sé si quiere comentar algo. Bueno, nada más quería comentar a propósito de lo que decía Carolina, de la manera como nosotros consolamos, no recuerdo si fue esa palabra que usaste, que no solamente enseñamos con las palabras, sino más aún con los hechos, y mencionabas a los niños, y es muy cierto, pero también eso tiene que ver para las relaciones interpersonales con personas adultas, y mucho. Claro. Yo tengo, bueno, creo que aquí todos o casi todos saben, yo tengo 5 hijos, 6 con Eric, que es mi hijo afectivo, y mi hijo mayor tiene 34 años y el menor tiene 14. Entonces, ahí están de casi todas las edades, ¿verdad? Y ahora tengo nietos también. Entonces, por supuesto, tengo que tener un trato diferencial para con cada uno de ellos, porque no puedo tratar igual con el de 34 que con el de 14, obviamente, ¿verdad? Pero sin embargo, con todos, debo manejar mis relaciones personales o familiares con la sabiduría de Dios, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero
cuando uno se confiesa cristiano y trata de actuar como un cristiano, eventualmente se le presentan en sus relaciones familiares, con los amigos, en el trabajo, se le presentan situaciones contradictorias donde en el pequeño descuido que uno tenga le dicen, pero mira el cristiano, cómo está actuando. Sí. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Sí. Y a veces uno como que siente deseos de explotar y decir algo que tal vez no deba decir. Y reaccionar de cierta manera de acuerdo a la circunstancia. Pero aún en esos momentos debemos tener mucho cuidado de cómo reaccionamos, ¿verdad? Porque, como creo que le he comentado en otras veces, Ana a veces me dice, cuando yo me enojo con alguien, me dice, acuérdate que ese probablemente mañana lo puedas ganar para Cristo. Entonces, como que en ese momento, como que reacciono y digo, hey, tranquilo. Porque a veces uno se molesta y a veces no es que, a veces no, uno no se molesta, sino que puede ser que uno pues tenga un impulso de actuar de una u otra manera con alguien y no está haciendo ese reflejo de lo que uno está predicando. Entonces, creo que eso de la consolación es un tema, amplísimo. Sí, es demasiado largo. Fíjate lo tremendo que es poder enfocarlo desde este punto de vista, lo que representa la consolación y cómo actuamos nosotros ante lo que tú acabas de comentar. Primera de Pedro 4, del 12 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: queridos amigos, no se sorprendan de la prueba de fuego por la que pueden estar atravesando como si algo extraño sucediera. O sea, Dios nos está hablando a través de Pedro, nos dice que las pruebas van a estar, que las aflicciones van a estar, pero dice que cuando nosotros estamos en eso, como hijos de Dios, debemos alegrarnos, porque las pruebas nos hacen ser partícipes con Cristo de lo que Él hizo, para que podamos tener la alegría de ver su gloria revelada. Así que deberíamos alegrarnos bien que nos vean y nos marquen como cristianos, pero que nos insulten por ser cristianos y no por matar, robar y causar problemas. No, pero espérate un momentito, hermano, que es que todas las tres son muy rápido. Lo puedes decir, comenzando por el pasaje de Pedro, un poquito más detallado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, si quieres lo leo yo, que lo leo más lento. No, lo voy a leer también. Dale. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que estén atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Me repites el pasaje para ponerlo aquí en el chat? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16. En cualquiera de las versiones, yo la leí en la Nueva Traducción Viviente, pero igual. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, del 12 al 16. Del 12 al 16. Así es. Sentirnos alegres. Que nos insulten por declararnos seguidores de Cristo. Imagínense eso. Amén. Eso es tremendo. Me han insultado mucho. Bueno, ese es el tema. Pero es mejor que te insulten por ser ese hombre seguidor de Cristo y no por ser ese chismoso. Sí. Eso es tremendo, pastor. O sea, es todo un reto personal. Y eso es justamente lo que decía Carolina. No lo vamos a expresar porque nos sepamos de Génesis y Apocalipsis. Lo vamos a expresar con nuestra práctica de vida en Cristo, con lo que nos mostramos que somos, como decía Pablo, cartas marcadas a la vista de todos. Así es, amén. Fíjense ustedes que yo estoy en varios grupos de cristianos en Facebook y hay algunos grupos que tienen pero mucha gente y son muy activos. Entonces en estos días alguien puso un post que decía, ¿es correcto que el pastor de la iglesia trabaje o debe vivir de las ofrendas? Entonces mucha gente opinaba, ¿no?
pero muchas de las opiniones eran bastante groseras. Decían, no, el pastor, hay algunos pastores que son unos vagos, vividores. Bueno, qué cantidad de insultos decían, ¿verdad? Y otros decían que sí, que el pastor debe vivir de las ofrendas, porque entonces si no, no se puede dedicar bien al ministerio, estudiar la palabra, a cuidar al rebaño. Y otros seguían insistiendo, no, porque hay pastores, los pastores son unos vagos, tienen que trabajar como cualquier persona, ellos no tienen por qué ser mantenidos sin vergüenza, y bueno, un montón de insultos, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurrió escribir, yo no sé para qué hice eso, yo escribí, si el pastor vive de las ofrendas, dicen que es un sinvergüenza porque está viviendo de las ofrendas y que se está robando el dinero del pueblo. Es un vividor. Es un vividor. Pero si el pastor trabaja en lo secular, entonces dice que anda en las cosas del mundo, que no puede servir a dos señores a la vez, que cómo es posible, que tienen que dedicarse a la iglesia, que a veces cuando lo necesitan no está. Entonces yo escribí, ¿quién los entiende? No, más vale que no. Ahí me cayeron encima, me insultaron, me dijeron cualquier cantidad de cosas. Seguro que usted es un vividor del pueblo. Y bueno, en fin, recibí muchos insultos. Pero bueno, Miguel Ángel y Carolina, yo no sé si ya terminaron. Sí, No, sí. lo único que queríamos comentar es que la consolación para los que creemos, para los que tenemos el amor de Dios sembrado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, no tiene ni medida, ni edad, ni tamaño, porque cada uno de nosotros en su medida justa ha recorrido un tramo con Cristo, bien sea corto, bien sea mediano, bien sea más largo, y lo que va a agregar en eso es más experiencia al amor que ya fue manifestado a nosotros. Entonces, yo quiero invitarles a que no se paren en este momento de ofrecer consolación a quien la necesite y a quien no también. Pregunte, hable, haga como nos dijo el pastor en el ejercicio anterior, llame a alguien que no ha llamado en tiempo, si estuvo enojado con él, llámelo para pedir perdón, para reconciliarse, haga el trabajo, porque Dios en este momento está diciendo lo que dice esta palabra, Él es el Dios de toda consolación, y si nosotros somos sus instrumentos, ese 0.001% va a consolar a alguien, lo va a bendecir y va a cambiar su vida. Aprendamos a ponernos en el lugar de otros, así como con nosotros también lo han hecho algunas personas. Así es. Aprendamos a tender la mano, no seamos tan egoístas, no pensemos nada más en nuestras circunstancias, sino inclusive hasta a través de las circunstancias de las otras personas nos edificamos, crecemos. Estamos llamados a ser consoladores. Por último, un pasadito rápido. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, en una oportunidad estuvo preso y citó una frase que decía, he estado sin escribir mucho tiempo aquí en esta cárcel, quizás esto más que una prisión, es una oficina desde la que puedo alcanzar al mundo con el mensaje de Cristo. Así que es una oportunidad fabulosa. Vamos a ser consoladores desde nuestra oficina virtual, desde nuestra casa donde le estamos sirviendo al Señor. Amén. Yo creo que este es un momento muy propicio para eso, hermanos. De verdad que gracias por esa hermosa palabra. Y quiero cerrar esta meditación acotando algo a lo que dijo Carolina, de que nos pongamos en el lugar de otros. Sí. Porque los seres humanos tenemos mucha esa tendencia a mirar en la viga en el ojo ajeno. Sí. O como decimos tal vez en Venezuela, meterle el dedo en el ojo a la gente, ¿verdad? A señalar, a acusar, a criticar, y tenemos que ponernos en el lugar de otro. Recordando principalmente que ya hubo alguien que lo hizo por nosotros. Sí. Porque Carolina dijo, a veces hay personas que se han puesto en nuestro lugar, sí, pero hubo uno que principalmente se puso en nuestro lugar, que fue Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz. Porque el lugar que él tomó en la cruz y esa muerte que él sufrió en la cruz nos correspondía a nosotros por causa de nuestros pecados, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Entonces, él tomó ese lugar por nosotros. Yo quiero compartirles rápidamente y luego voy a dar lugar para que si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta,
quiero compartirles rápidamente una parte de una meditación que yo compartí hace unos meses, que es sobre el amor, sobre el mandamiento del amor y cómo ejercerlo. Y esto es parte del libro que estoy escribiendo también, que por cierto lo tengo bastante adelantado. Y la manera de ejercer ese mandamiento, primero entendiendo que amar no es, y estoy diciendo esto a propósito del llamado a la consolación, ¿verdad? Amar no es algo que se siente, amar es mandatorio. Creo que les hablé de eso la semana pasada, si mal no recuerdo. No es algo opcional, es mandatorio, así como nos dicen, usted no puede salir de su casa en la cuarentena de tal hora a tal hora. Es mandatorio, entonces así, amar es mandatorio. Y la manera como se ejerce primeramente ese mandato es amar a Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces, la segunda manera de de ejercitar ese mandato es amarme a mí mismo, cuidando mi salud, cuidando mi corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardando mi corazón, guardando mis pensamientos, guardando lo que hay dentro de mí, mis emociones. Luego, en tercer lugar, porque dice el mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a mi familia, ejercer ese mandato amando a mi familia. Cuando digo mi familia me refiero a mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la sangre, mis sobrinos. Tengo una sobrina allá en Costa Rica que se llama Karina, que bueno, ahí más o menos la llevo, pero no, mentira. Estoy jugando con ella. A la familia, a nuestros amigos cercanos. Y qué bonito, tal vez ustedes hayan escuchado alguna vez aquello de que se ve ahora cada rato en las redes sociales, quédate con quien se porte bien contigo, con quien tal cosa, ¿verdad? Pero dice Jesús, bueno, si ustedes aman a sus amigos, eso no tiene ninguna ciencia, eso cualquiera lo hace. El asunto está en amar a los que no te aman. Entonces, hay algunas personas con quien, chévere, ¿verdad? Nos llevamos chévere, wow, qué bonito compartir con ustedes esta noche, ¿verdad? Yo con Karina tengo una relación muy estrecha, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia. Y con algunos otros miembros de mi familia también, ¿verdad? Pero Karina es una de esas personas con quien yo tengo una relación muy cercana y yo voy a Costa Rica, entonces ella me agarra y no me quiere soltar. Y pasamos horas hablando, ¿verdad, Karina? Qué bonito. Pero, o a veces tenemos algún familiar, ¿verdad? Algún miembro de nuestra familia con quien tenemos esa conexión. Pero precisamente el asunto está en ser amorosos y ser de bendición para aquellas personas con quienes nos cuestan, con quienes como que, wow, qué difícil, es que con este primo, con este sobrino, como que con ellos es que más aún debemos nosotros ejercer ese mandato. ¿Cómo? En testimonio, en ser de bendición, en dar la palabra adecuada, la palabra correcta, la palabra poniendo el espíritu contrario. Eso es poner la otra mejilla. ¿Sabes qué es poner la otra mejilla? Darle el espíritu contrario. Que si esa persona habla feo, yo le hablo bonito. Que se me insulta, yo lo bendigo. Eso es ejercer el mandato del amor. Y luego, la cuarta manera el cuarto paso, la cuarta etapa de ejercer el mandato es sirviéndole a Dios en la congregación o sirviéndole a Dios en el ministerio, porque no necesariamente tiene que ser en la congregación. Entonces, primeramente, sirviéndole a Dios en la congregación donde yo me congrego, ¿verdad? Donde yo soy miembro, donde yo recibo alimento espiritual, pero también siendo yo, y esa es la sexta manera de ejercer el mandato del amor, yo pudiendo ser una extensión de mi iglesia, de mi congregación en cualquier lugar, donde yo pueda hablar en cualquier parte donde yo vaya,
sin caer en el extremo de tratar de imponerle a otros lo que yo creo. Debemos ser muy cuidadosos con eso, o de hacerle ver a otros que están equivocados, porque, un ejemplo, esas personas que se ponen a discutir con los católicos, nunca hagamos eso. Nosotros no tenemos que estar discutiendo con nadie, diciéndole, usted está equivocado, usted se va a ir al infierno porque está adorando imágenes. No, nosotros nunca tenemos que hacer eso. Eso es un testimonio muy malo, no tenemos que atacar a nadie. Tenemos que entender que Cristo no es religión, Cristo es relación. Entonces nosotros no tenemos que atacar a los testigos de Jehová, no tenemos que atacar a un católico porque a esas personas que tienen imágenes, que adoran imágenes. No tenemos que atacar a nadie ni decirle a nadie, usted está equivocado, arrepiéntase. No, el arrepentimiento lo va a poner, ¿quién, hermano Miguel? Ese de quien él está hablando, que se llama el Consolador, el Espíritu Santo. Él es quien redarguye de pecado. Nosotros vamos a predicar y a enseñar a través del mandato de él. A ver, ¿quién me dice? Amor. Del mandato del amor. Esa es la manera como lo hacemos. Y trayendo la palabra que compartieron mis hermanos esta noche, a través de ese mandato de la consolación. Porque la consolación es una manera de ejercer el mandato del amor. Amén. Amén. Quisiera escucharlos a ustedes ahora, sus comentarios, sus preguntas. Sabes, pastor, que aquí, bueno, nosotros tenemos 2 años aquí en Argentina y nos hemos dado cuenta de que acá se acostumbra que las personas de muy alta edad viven solos. Y en este lugar donde estamos viviendo es un conjunto de 6 departamentos. De esos 6 departamentos, sencillamente, en un departamento vive una señora de 89 años, en el otro apartamento una señora de 87, en el otro apartamento una señora ya de 78, algo así, y resulta que los muchachitos del grupo somos nosotros 2. Sí. Ustedes son los muchachillos. Sí, y de paso Miguel Ángel es el único hombre, porque son puras señoras mayores las que viven aquí. Y con este tema de la pandemia, evidentemente ellas ninguna puede salir, ellas andan en bastón, uno las siente cuando ellas caminan de la puerta de su casa a la puerta del conjunto, esos son los ejercicios que ellas hacen. Y nosotros hemos decidido, siempre estamos pendientes de ellas, qué les falta, hay que comprarles algo, Miguel, que es el que sale, les pregunta, y hemos logrado reunirnos con ellas, no para hablarles de la palabra, ni de que en Génesis o en Apocalipsis, no, nada de eso, porque hay unas que son católicas, hay una sola que también es cristiana como nosotros, pero las demás no. Y cómo mostrarles a Cristo desde el amor. Hay una de ellas que la familia, o sea, muy poco la vienen a visitar. De verdad, a mí me llama mucho la atención, pues, porque hay una señora que la cuida en la mañana, a esa señora mayor, otra entra a cuidarla de 1 de la tarde a 5 de la tarde y después llega la que la cuida de noche, también es una señora grande de mucha edad, entonces no puede venir a cuidarla y pasa la noche, entonces está sola. Y entonces, eso es, uno la llama por teléfono, bajamos a ver cómo están. Y esa es una manera de mostrar también el servicio a la gente, el preguntar. O sea, que Dios lo puso allí por algo. Sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Eso es propósito de vida. Es propósito de vida, es lindo. Eso responde la pregunta que hacía Sandra, que le respondimos la semana pasada, porque a veces Dios te coloca en el lugar sí. y fluye lo que estás haciendo y fluye el amor de dentro de ti sí. para esas personas y tú ves que esas personas se sienten bendecidas con lo que tú estás haciendo. Eso es propósito. Bueno, Sandra, todos somos consoladores, ya sabes. Sí, tenemos que hacerlo. Ese es el ministerio de la consolación en este tiempo, así como es el ministerio de la reconciliación, es parte de la reconciliación, es eso, consolarnos entre unos y otros.
me tienen que pasar la grabación del pasado, porque ahí había Sí. muchas cosas importantísimas que yo quería saber y me quedé ahí como, wow. Sí, No Ana sé, te la va a vale. pasar. Lo más probable es que mañana te la pasa. Sandra. Muchísimas gracias. Ok. Lo que pasa es que se extendió bastante porque se puso muy emocionante, entonces nos extendimos, pero fue como hora y pico, pero sí, te la vamos a pasar. ¿Algún comentario? Digo lo mismo, o entendieron todo, o no entendieron. Cero comentarios, nadie quiere decir nada, nadie quiere aportar algo. ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta, Zaira? Abre el micrófono. Abre el micrófono, Zaira. Ahora sí. Ok. Buenas noches, disculpe, es que tenía problemas técnicos. Bueno, sí, quiero acotar algo importante, pastor, que dijo usted que es muy fácil querer a los amigos o a las personas que a lo mejor pues tienen una forma de ser fácil para congeniar. Por ejemplo, en mi caso viví algo así. En la oficina había una persona que nadie la quería en la oficina y éramos como 15. Y ellos decían, no, pero bueno, Zaira es la única que se la lleva con esa persona. Y es que yo no podía hacer mal testimonio porque todos en la oficina sabían que yo era cristiana. Y yo les decía a ellos, es que es muy fácil quererte a ti o querer a María y a Pedro. Él tiene su forma de ser y tenemos que aceptarlo así. Entonces, pues yo hacía allí como mediadora entre todo el equipo de trabajo y esa persona a la cual pues nadie quería porque tenía una forma de ser pues particular que había que respirar profundo, pero no podemos ser malos testimonios si decimos ser cristianos. Gracias. Amén, No sé. amén, Zaira, sí, gracias por el comentario. Amén. Estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo y quiero hacer yo un comentario adicional y que además, tenemos que ejercer mucho esto en nuestro hogar. Tenemos que ejercer mucho esto con nuestras parejas, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. No todos los matrimonios, o no todas las parejas, somos iguales. Todos los seres humanos somos diferentes. Yo no puedo esperar que mi pareja piense exactamente como pienso yo. Ni tampoco puedo esperar que sea perfecta. Cristo me ama como yo soy. De hecho, dice la palabra que Él me amó primero. Él me trajo de las tinieblas a su luz admirable. Él me escogió a mí, yo no lo escogí a Él. Pero quiero que me oigan y me entiendan lo que estoy diciendo. Él me escogió a mí cuando yo estaba más sumergido en mis pecados. Yo no merecía eso, pero Él lo hizo por mí. Me perdonó, me atrajo con hilos de amor, me edificó, me regaló la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. ¿Qué derecho tengo yo de señalar a mi esposa por sus defectos? ¿Qué derecho tengo yo de reclamarle a Dios por los defectos de mi esposa? Ella es Nicole, que quiere saludar. Saluda. Hola, Nicole. Y es mi nieta. Ay, qué Para que te lindo. veamos. Para que te veas bien. Rapidito porque estoy hablando, ¿ya? Dile hola. Hola, Nicole. Lo que hace una nieta. Sí. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo tengo que amar, yo tengo que aprender a amar a mi esposa en el amor de Cristo. Primero el amor de Cristo por sobre todo. Cuando yo aprenda a amar a mi esposa en el amor de Cristo, hermanos, la vida se me va a hacer muchísimo más fácil. Y si yo no sé hacerlo, yo tengo que pedirle al Señor que me enseñe a amarla como Él la ama. Ayer cumplimos 36 años de casado. Es buena la acotación que acaba de hacer, pastor.
Ya decía yo que por qué se estaba riendo. Le estamos orando al Señor justamente por eso mismo, y ayer orábamos justamente por virtudes y defectos. Y le 36 años, wow. todo tú lo pusiste perfecto. Y así funciona. Lo que estamos discutiendo ahora es dónde nos vamos a mandar a hacer la estatua por los 36 años cada uno, pero ahí vamos. Entonces, estoy haciendo mucho énfasis en esto, hermano. Porque yo tengo que, eso que ellos decían de la consolación, yo tengo que practicarlo en mi hogar, en mi familia. Hay una cosa que dicen los pastores, mis pastores, Carlos y Cindy Ortiz, que dicen, si a ti te molesta que un ejemplo, Karina o Sandra o Zaira o Carol, si te molesta que tu esposo deje los platos sucios y te molesta, pero a él no le molesta, entonces, ¿es a ti a quien te molesta? ¡Lávalos! O sea, cámbiate el chip. ¿Te molesta que tu esposo deje la tapa del servicio, como dicen en Costa Rica, del sanitario, que la deje arriba? Bájala. No vas a estar peleando toda la vida. Nosotros tenemos que amar a nuestra pareja como Dios le ama. Cuando aprendemos a amarlo como Dios le ama. Yo quiero que usted me entienda una cosa. Cuando usted aprende a amar a su esposo o a su esposa como Dios le ama, la intimidad, aquí todos somos grandes, ¿verdad? Todos somos adultos. La intimidad, la relación sexual va a fluir, pero créanme, muchísimo mejor. Porque, suéltalo, Miguel. Porque yo estoy amando sin esperar el cambio. Desde la esencia del amor de Dios es la entrega. Desde la esencia del amor de Dios. Y así tengo que amar a mis hijos. Exacto. Yo tengo que entender que tienen defectos. No tengo por qué estar comparando a mis hijos con los hijos de otros. Y así tengo que amar a mis hermanos de sangre. Karina sabe que hay algunas personas en mi familia con las cuales me cuesta un poquito más. Y ella sabe a quién le estoy hablando. Yo tengo que amarlos. Y yo les digo, te amo, y a lo mejor dirán, ¿y a ti qué le pasa? Y se lo voy a seguir diciendo 1.000.000 de veces. A lo mejor después que cuelgo la llamada o el chat, a lo mejor se ríen. Y dicen, este está loco. Yo no sé. Y no me importa que lo diga. Y lo voy a seguir haciendo hasta el último momento. Y esa es la manera como nosotros tenemos que poner en práctica el amor. Amar a las personas en el amor de Cristo. Siempre recordar que Cristo, Eric, Dios te está hablando, Eric. Siempre recordar que Cristo nos ama a nosotros, aún con nuestros defectos y virtudes. Mire, yo le aseguro algo a cualquiera de ustedes. Cuando ustedes se pongan más rebeldes, se porten peor en la vida, y pequen y hagan lo que no tienen que hacer, y ustedes van humildemente a los pies del Señor y van a ser bien recibidos. Y así debemos amar nosotros a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y también a los que no son amigos. El fin de nuestros padecimientos es la obediencia al Señor. Amén, así es. Y a los compañeros de trabajo, a esos compañeros de trabajo, esos jefes antipáticos, los que tienen jefes antipáticos, no sé si alguien tiene un jefe antipático aquí. Hay que amarlo en el amor de Dios. Vamos a hacer la grabación. Gracias a todos ustedes los que están aquí presentes, gracias a todos los que nos vieron a través del YouTube y de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones.